cosechar lo que yo tengo planificado si no hay un plan y lo I'm not going to ejecuto. be able to reap. Dile que está Gotta al lado have plan. tuyo. El moro de Juan Dule que te tira así, díselo. No hay nada malo. There's nothing wrong. Lo que pasa es que hay que tener un plan. The thing is that we need to have a plan. Y todos consistimos And we all consist of de cuerpo, body, alma soul, y espíritu. and spirit. Yo tengo que tener un plan para mi cuerpo físico. I need to have a plan for my Yo physical tengo que body. tener un plan para mi alma. I need to have a plan for my soul. Alma mía, alaba a Jehová. Soul, Aleluya. worship the Lord. Yo tengo que tener un plan porque el diablo tiene un plan para mi alma. Él quiere que yo no me pierda, pero Dios quiere que yo me salve. The devil wants me to lose my soul, but God wants me to be saved. ¿Y tú qué tú quieres? ¿Irte para uptown o para downtown? Do you want to go uptown or downtown? Todo el mundo levanta la mano los que se quieren ir para el cielo. Aleluya. How many want Mira, to go todo to el mundazo. heaven? Baje la mano. ¿Cuánto estamos viviendo como que queremos ir para el cielo? How many are living like you want to go to heaven? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? La decisión de mañana, lo que tú vas a hacer ahorita, lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer esta semana, todo eso está alineado con alguien que quiere ir al cielo. Is everything that you're doing aligned with going to heaven? Pastor, lo empezó bien y ya se está dañando la cosa. You're messing up the message, Lo Pastor. que pasa es que la palabra nos confronta a It's that the nosotros word of God will confront a us definirnos, to define a ourselves, aclararnos, to clear ourselves, a tener un plan con mi alma. to be clear, to clarify. ¿Qué quiero lograr este año? What do I want to Yo no accomplish puedo this year? terminar este año como empecé este I año. cannot finish up the year the way I Tiene que started this haber year. un crecimiento. There needs to be growth. Tiene que haber un mayor entendimiento de la palabra de Dios. There needs to be a greater understanding of the word of God. Hoy entregamos el ayuno de Daniel en So esta iglesia. today we're going to finish the Daniel's fast or intermittent fast. Y nosotros hemos experimentado muchas cosas en estos últimos 21 And we días. have been through different things this 21 days Porque tuvimos un plan. because we had a plan. Entendemos que lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar. So I understand that everything I sow is what I'm going to reap. Y parte de entrar a un nuevo espacio And part of going into a new space es empezar a entender algo diferente. is understanding something El different. pueblo de Israel iba a entrar a un nuevo espacio que era la tierra The people prometida. of Israel were going into the promised Por land. 40 años hablando de esta tierra prometida día y noche. And for 40 years they were speaking about this Y promised land. finalmente llegan a entrar And finally they make it y there. Dios le da las instrucciones que And acabamos God de gives them leer. the instructions. Pero antes de explicarte por qué leímos esa porción, So before we understand why we spoke about la that portion of realidad the es word, que hombres y mujeres en la Biblia we understand that in the Bible, men and women, ejecutaron lo que el Señor le acababa de dar como instrucción al pueblo. they had to do what God had already given them as instructions. Hombres y mujeres de Dios en la Biblia Men and women of God in the Bible, ejecutaron they did it. las instrucciones The que instructions Dios le acababa de dar al that God pueblo had ahora. just given them to ¿Y do. cuáles fueron esas instrucciones? What were the ¿Y qué instructions? fue lo que ellos ejecutaron? And what is it that they did? Si te hablo de Abel, If I speak about Abel, dice Génesis capítulo 4, in Genesis chapter 4, que Abel le trajo sus primicias Abel brought his firstborn al Señor. to the Lord. Wow. Abel no le dio la sobra. He did first. He gave the first and the best. Él dio lo primero y lo mejor. Y el Señor como resultado And as a result of that, le dio su favor sobre Abel. so God gave his favor upon Abel. Dios siempre va a honrar lo mejor y lo primero. God is always going to honor the first and the best. Y yo te pregunto, ¿le estás dando tú lo mejor al Señor? Are you giving the best to the ¿Le Lord? estás dando lo primero al Are you Señor? giving the first to the Lord? Ese es Abel, eso fue Abel. So that was Abel. Si me voy con Abraham, If I go with Abraham, Abraham en Génesis capítulo 14, in Genesis chapter 14, dice que Abraham le dio una décima parte de todo lo que él tenía. Abraham gave him a tenth of everything. ¿Y por qué importa esto? Why does it matter? Porque después de la victoria grande, enorme que experimentó Abraham, So after the great victory that he experienced, una cosa es cuando tú estás en necesidad one thing is when you're in need y tú le dices, Señor, Señor, te prometo esto, te prometo aquello, te doy esto, and you Señor. say, God, I promise you this and that. Pero otra cosa es después que tú estás lleno de bendiciones, But another thing is when you do it when you already have all the que blessings tú ves todas las bendiciones. and you see all these blessings. Muy pocas personas reconocen lo que prometieron cuando estaban en necesidad. Many people forget what they said when they were Eso, in need. eso es como cuando nos metemos en un avión y estamos a 30,000 pies de altura And it's like when we go on a plane and y el we're avión high, se mueve. and the plane is moving up and Toditos down. los que estamos aquí no hemos comprometido con el Señor y no hemos entregado al Señor allá arribota cuando el avión se está Many of moviendo. us doing turbulence, we are committed to the Lord. Señor, si me saca de este cuando If you aterrice voy para la take me iglesia out de of cabeza. this, I'm going to go to church. Y después que aterriza que estás a salvo, And after you land and you're saved, te olvidas de lo que le prometiste then you al forget Señor. what you promised God. Wow, man.
Le pediste el trabajo que Dios te dé. You ask God for that Y ahora job. que tienes el trabajo, And now that you have the lo job, primero no es Dios, es el trabajo. so the first thing is not God, it's the job. Do you see what I'm trying to tell you today? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Abraham, después de ser bendecido, Abraham, after he was le dio blessed, una décima parte de todas las bendiciones que él tenía al it Señor. says that Abraham gave him a tenth of everything. Esta fue la primera vez que se dio un diezmo en la Biblia. It is the first time that it is recorded in the Bible Y that se there was a estableció tithe. un modelo de gratitud. And it was a model of gratitude. Israel Israel, le dio los primeros frutos they gave God the first fruits de of la, their land, de la cosecha. of their harvest. En Éxodo capítulo 23, And that's in Exodus chapter it 23. says that the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. Las primitas de tu tierra traerás a la casa del Señor. ¿Y por tu qué, Dios. por qué importa eso? Why does it matter? Porque Dios le dio las instrucciones a Israel Because God gave them the instructions de traer el primer producto. to bring the first product, the first No lo que harvest. sobraba, Not what was remaining, no lo que no servía mucho. not what was left over Lo and wasn't good. primero The first y lo mejor. and the best. Te pudiera hablar de Ana. I can speak to you about Hannah. Ana duró mucho tiempo llorando para que Dios le dé un hijo. She cried for many years because she wanted a child. Y en 1 de Samuel capítulo 1 verso 27, And in 1 Samuel chapter 1 verse 27, ella le dio una promesa al Señor. she told God a promise. Señor, si me das a un hijo, If you give me a child, mientras él viva será dedicado a ti totalmente. while he's alive, he will be dedicated to the Lord. Y la mujer que no podía biológicamente tener un hijo, And the woman that biologically cannot bear a child, Dios le bendijo con un hijo. God blessed her with a No child. cualquier hijo, Not just any un child. hijo de Dios con propósito, con llamado, And a con un man destino. of Oh, God my with a purpose, with a destiny. what are you asking God to give you today? ¿Qué le estás pidiendo a Dios que te dé? ¿Está listo para entregarle a Dios lo que Dios te va a entregar a ti? Are you ready to give it to God? Cuando Dios le dio el hijo a Ana, So when God gave the child to ella Hannah, pudo haberse hecho la chiva loca. she could have just forgotten about what she had said. Yo pensaba que te iba a decir chiva loca. En inglés no, the crazy Goat? the crazy goat, como que no va, ¿verdad? No Pero usted me pega, no entiende pega. cuando yo digo la chiva loca, ¿verdad que sí? Sin embargo, ella le entregó a Samuel y Samuel vivía y dormía en el templo de Jehová. So Samuel was giving to God and he lived in the temple of El God. milagro por el cual ella oró, Dios se lo acababa de dar. The miracle that God promised her, he gave it to her. Se lo devolvió al Señor. And she gave it back to ¿Tú God. crees que tú estás listo Do you think you're ready? para que cuando Dios te bendiga, So when God blesses you, que no se te vaya a la cabeza la bendición que Dios te estará that it dando? doesn't go to your head, the Y que tú blessing. puedas devolvérsela al Señor And that you can give totalmente. it back to God Igualito como Él te lo entregó a ti. the same way he gave it to you. Are you ready for that? ¿Estás listo para hacer eso? Para entender eso tenemos que entrar a una manera nueva de pensar. To be able to understand that we need to go a new way of thinking. Y esas fueron las instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando entró a la tierra And those were prometida. the instructions that he was given. De todo lo que yo le he entregado, me tienen que dar lo primero y lo mejor a mí. So Oh, my with God. everything that you give me, that I give you, you're going to give me the De best and the todo lo first. que Dios te ha entregado, le tiene que dar lo primero y lo mejor a Dios. Well, from everything that God gives you, you got to give him the first and the best. Yo no te estoy hablando de finanzas. And I'm not speaking to you about Yo te estoy hablando finances. de tu tiempo. I'm speaking to you Yo about te your estoy hablando time. de tu talento. I'm talking to you Yo about te your estoy hablando de los talent. recursos que I'm Dios te ha dado talking en to you tus about the manos. resources that God has given ¿Qué you. estás haciendo para edificar What el are pueblo de you Dios? doing to be able to bless the people of God? Wow. Dios te da 24 horas God gives you 24 hours. y no puedes llegar ni a tiempo al servicio para adorar al And you Señor. can't even make it on time. Pastor, me está dando duro. You're hitting me hard, Pastor. Atacó tres cosas. Atacó mi mole de guandule. You attack my motor. Atacó que yo llegué tarde. You attack me getting here late. No estoy atacando nada. I'm not attacking anything. Simplemente estoy trayendo a colación la realidad y la palabra. I'm just telling you the reality. La viuda. The widow. Y mira, no es fácil. It is not easy. Esta foto es de Constanza, This is a picture of Constance, República Dominicana. Dominican Republic. Hay mucha gente buena que nace en Constanza y que viven allá. There's some really good people that are born there and live there. se conoce por su agricultura. And people know Constanza because of their agriculture. Todo se produce en Constanza. Everything is produced there. Todo. Pero algo que yo aprendí a mi temprana edad, como de 7, 8 años, en Constanza, And something I learned as a 7 or 8-year-old es que la siembra is that what the harvest
Where Cuando you tú sow, siembras una semilla, when you sow a seed, tienes que cuidar la semilla. you need to take care of Y it. por más cosas que tú hagas para cuidarla, And you could do so many things to hay take care of it. factores que están fuera de tu control. There are factors that are out of your El control. clima está fuera de tu The control. climate or the weather is Los out of your control. parásitos, los animalitos The están fuera de tu parasites, the little control. animals, Una peste puede venir de la nada y acabar con toda tu agricultura. a pest can come and can destroy your harvest. Te estoy explicando esto para que me entiendas lo que te voy a decir. And I'm explaining this so you can understand what I'm telling you. El pueblo de Israel cultivaba, sembraba, So the people of Israel would sow, y de eso era que comía y se alimentaba. and that's what they would get to be able to eat. Cuando ellos sembraban, When they would sow, dice la Biblia, the Bible says, que de los primeros frutos que daban, so from the first fruit that they would receive, se le entregaban lo primero y lo mejor al Señor. they will bring the first and the best to the Lord. Cuando ellos le traían lo primero y lo mejor al Señor, When they would bring the first and the best, ellos no sabían qué iba a pasar los otros meses. they did not know what was going to happen the next few Pero la months. actitud y la postura era de tal magnitud But the attitude was to the que point trayendo las primicias al Señor, that bringing the first fruits to the declaraban Lord, en el mundo espiritual they were declaring in the una spiritual world protección por lo desconocido que no iba a suceder. a Ellos no sabían qué iba a protection for the suceder. unknown that they were not going to know. Son que ellos no sabían si iba a caer agua, peste, pestilencia, lo They que didn't know sea. if it was going to rain, if it was going to be pestilence. Estaban claros que al venir con las primicias al Señor, They understood that if they brought their first fruit, estaban declarando una cobertura de parte de Dios por el resto del they año were declaring sobre a toda special su covering for the cosecha. Oh my God. harvest. Por eso era que Dios bendecía a ese pueblo. And that's why God will bless those people. So, cuando ellos veían el resultado de su So siembra, when they would see the harvest, tenían dos opciones: they had two options. gozarse con lo que acababan de cosechar Rejoice with what they just they were able y to, todo el dinero que reap. iban a producir, and all the money they were going to produce, o reconocer que Dios va primero or acknowledge that God is y first, que a Dios se le da lo mejor and that we need to give God the y best, que a Dios se le da lo primero. and you give God the first. Cuando tú ves la bendición, When you see the blessing, si tu corazón no está claro, if your heart is not in the right place, tú ves el dinero y no ves el principio de honrar al Señor. you're not going to understand the principle of honoring Ananías y God. Zafiras, Ananias and Sapphira, una pareja le prometió al Señor: vamos a vender esta tierra y vamos a darte a ti lo mejor y lo primero. they promised the Lord they were going to give the first and the best. Todo estaba bien They were all right hasta que le dieron el dinero de lo que ellos vendieron. until they received the money. Cuando vieron el dinero, When they saw the money, se dañó su corazón and their heart was not in the y right place, escondieron el dinero and they hid part y of no the dieron money, lo que le habían prometido and al they did Señor. not give to the Lord what they Ellos promised. pensaron que estaban engañando a los discípulos They thought they were fooling the disciples, y ellos pensaban que podían engañar al Espíritu Santo. and they thought they could do the same with the Holy Spirit. They thought he'd be deceived. Y qué triste que esa pareja que fue en el Nuevo Testamento, eso no fue en el Antiguo And that Testamento, was in the New Testament. eso fue durante la gracia. There was the time of grace. Se murió uno One died, y después cuando llegó el otro para dar la información habló mentira, que no sabía que el otro se había muerto por and como then when the juicio. other one arrived and also lied, Le dicen los discípulos, esos mismos que entraron a recoger el otro cuerpo van a entrar a recoger tu cuerpo. Entró, ¡fum! so the ¡pa! same way that the body was taken, your body will be taken as well. Los dos murieron por juicio. So both died Y as todo por no judgment. darle lo mejor y lo primero y lo que le habían prometido al Señor. And it was because they did not give their first and the best, Esta and mañana, what they had promised to the esta Lord. mañana, This morning, mucha gente amanecieron en cuidado intensivo. many people woke up in intensive Y care. darían lo que sea por poder respirar sin tener un tanque de They oxígeno would do conectado. anything to be able to breathe without an Darían lo que oxygen sea tank, para poder tener la habilidad de adorar al Señor. to be able to worship God. Y tú llegas aquí sin tanque de oxígeno, And you get here without an Bendecido. oxygen tank, blessed, saludable, healthy, vivo, alive, y no puedes abrir tu boca y darle gloria a and you Dios. can open up your mouth and worship God. ¿Tú me estás entendiendo dónde estamos llegando? And you understand what I'm telling Le you? estás dando lo mejor al Señor. Are you giving God the Tu best? mejor alabanza. Are you giving Him the best Lo mejor que praise? tú tienes. The best that you Tu have? mejor actitud. The best Tu attitude? mejor postura. The best posture? Wow. La viuda The widow, le dio lo mejor que ella tenía. she brought the best that En she su had. tinaja nada más quedaba un poquito. She only had a little bit left. Y le dijo al hijo: yo, vamos a hacer esto, nos lo comemos y nos vamos a morir porque eso es lo que hay. And we're just going to eat what we have left and we're going Hasta to que die. llegó el profeta a su And when the casa. prophet arrived, Y yo te pregunto, ¿quién mandó al profeta a la casa de la and viuda? who sent the prophet? El mismo to que the nos está widow's house? retando a nosotros con nuestros diezmos y primicias. The same one that it is challenging us with our first fruit. Y viene el profeta y le da unas instrucciones que es como que malísima, parecía. And the prophet gave her some instructions that didn't look right.
Él llega y ve a esta mujer que es la única mujer, esta es viuda, es sola con su She hijo. is a widow. She has her Tiene child. suficiente para comer ella y su hijo. And she only has food for El herself and profeta her le son. dice, cocina y dámelo a mí primero. And he says, cook it and give it to me. ¿Por qué no dijo dámelo a mí después? Why didn't he say give it to me after? Porque tú dárselo primero al Señor en medio de tu necesidad. It's Wow. giving it to God in the midst of your Demanda need. una postura y un entendimiento mayor que lo que tú estás viendo físicamente. It demands a posture and attitude of what you're Lo looking único que ella at physically. tenía para su hijo y para This ella para is echarse a morir. all she had, and then she was going to die. El profeta le dice, cocínalo, pero dámelo a mí primero. The prophet said, cook it and give it to me first. Cualquier persona normal diría, tú eres un abusador. ¿Cómo tú le vas a pedir lo único que tiene esta mujer? Anybody would have looked at him and see that he was doing something wrong. Pero How are hay you un going to ask that from a woman? Pero hay un principio espiritual detrás de cada But there was reto. a spiritual principle from that challenge. Ella obedeció, She obeyed. preparó She y prepared lo it entregó. and gave it to Y him. volvió a hacer más. And she made more. Preparó y comió. She prepared Y and she volvió a ate. hacer más. And she Preparó y made comió. more Y and volvió a more hacer más. and Preparó more. y comió. And Y she volvió a hacer prepared, más. she Preparó y ate, and comió. there was Y more. volvió a hacer más. Preparó y comió. Y volvió a hacer más. Y And she preparó y made comió. more and she prepared it and ate. ¿Quién lo multiplicó? Who multiplied it? En medio de una crisis, de In un the caos. midst of a crisis. El Señor le multiplicó por la obediencia de ella, de honrar la decisión de Dios sobre su vida. Oh, God multiplied because of her obedience. ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? What is God asking ¿Qué es you? lo último que tú tienes? That is the last thing Que you lo have. prepares y se lo dé a otro. ¿Qué For you es? to ¿Qué es? prepare it and give it to someone else. Wow. Jesus. En medio de su escasez, In the midst of her scarcity, su obediencia her obedience, desató un milagro it released a miracle y una provisión continua and a continuous provision durante toda esa escasez, during the whole entire famine. durante toda esa escasez. Pudiera hablarte de Ezequías, I can speak to you about Hezekiah. Segunda de Crónicas, Second capítulo Chronicles 31. 31. Dice la palabra que la gente trajo abundantemente los primeros frutos So the people brought in abundantly the first fruits de los granos que tenían, of grain, del vino que tenían, wine, del aceite, oil, de la miel honey, y de todo lo que produjo la tierra. and all the products of the field. Trajeron lo mejor y lo primero. They brought the first and the best. Cuando tú le traes lo mejor y lo primero al Señor, When you bring the first and the best, tu casa es bendecida, your house will be tu vida es blessed. Your bendecida, life will be blessed. tu ministerio es Your bendecido, ministry will be tu blessed. familia es Your bendecida. family will be blessed. Pudiera hablarte de Jesús. I can speak to you about Jesus. El Padre The Father nos entregó lo mejor, gave us the best y lo primero, and the first. que fue su Hijo, That was his son. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So everyone could be saved. El mejor regalo fue Jesús. The best gift was Jesus. Y lo dio para que la cosecha de la muerte de Jesús So we can be able to, through the harvest of his fuéramos death, todos nosotros. it can be each one of us. La realidad es que tenemos que definirnos. The reality is that we need to define ourselves. Y el problema es que mucha gente quiere el beneficio, pero no quiere el sacrificio. And the reality is that we want the benefits, but we don't want the sacrifice. Queremos los frutos y la cosecha, pero We no want to queremos get the sembrar. fruit and the harvest, but we don't want to sow. Y no queremos compromiso. And we don't want a commitment. Qué irónico It is que al ironic trabajo tú no llegas tarde. that when you get to your job, you don't get there Qué late, triste que a la iglesia tú llegas tarde. but you get to church late. ¿Compromiso o no hay compromiso? Is there a commitment or not? ¿Quién te paga más, tu trabajo o del Señor? Who pays you more, your job or God? ¿Quién te paga más? Who pays you more? Si cada vez que tú llegaras tarde, como hacen en el trabajo, te quitan un poquito de dinero. Si cada vez que tú llegaras tarde a las cosas del Señor, Dios te quita un chin más de tiempo. So every time you arrive late to the things of the Lord, God will Ah. take you something. Tú vas a vivir hasta los 90 y que si yo quiero. No, vamos a quitarle un año cada vez que llegue And tarde. he will take maybe a year because of that. ¿Eh? Tenemos que definirnos. We need to define Dice la ourselves. Biblia, The Bible says, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Matthew 6:24 says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God
and money. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. So do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. El Señor sabe tu necesidad, The Lord knows your need. pero el Señor también sabe He also que si knows tú adoptas el entendimiento de poner lo mejor para el Señor, that if you give him the best de todo lo que Dios te bendice y of te da, everything he blesses you with, tú vas a cosechar lo mejor que el Señor tiene you're para con tu also vida. going to be able to reap the best. Mateo 6 dice, Matthew 6 mas says, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Matthew 6:33 says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. El Señor sabe todas tus necesidades, The Lord knows all your needs. pero no es hasta que aprendemos a poner a Dios de número uno con lo primero y con lo mejor But it's not until we place God number one and give him the best and the first que vamos a ver el resultado de that we're nuestro going to sembrar. see the results of it. Yo me acuerdo como joven, I remember as a youth, cuando tú estás en la edad de 15 a 19 por ahí, when you're between 15, 19, tú empiezas a pensar y con quién. Hay tres cosas que tú empiezas a analizar a esa edad. there are three things you start to analyze. ¿Qué yo voy a trabajar para el resto de mi vida? ¿Con What am I qué? gonna? What's gonna be my job for the rest of my life? You start thinking about that. Empiezas a pensar en eso, Tú empiezas a batallar, ¿le sirvo al Señor o no le sirvo al Señor? and then you start to debate: should I serve the Lord or not? Y después tú empiezas a pensar, ¿y con quién me voy a casar o con quién yo voy a estar? Who am I gonna marry? I remember being, no hace mucho tiempo, jovencito, pensando en esas tres cosas. I was young not too long ago, and I was thinking about those things. Dilo otra vez, not too long ago, que suena muy bien. No hace mucho tiempo, Y yo pensando, and I was thinking, ¿con quién me voy a casar? who am I gonna marry, ¿Y cuál va a ser? and who is it gonna be? Y cuando tú estés en esa edad, tú piensas en And you think of the different people. Y hay muchachos que dicen, Señor, la primera que entre por esa puerta, esa es. The first one that comes in, that's gonna be the one. Y entra. Ey. Pero me acuerdo But I do remember que después de yo ver tantas personas cometer tantos errores, that after I saw so many people make so many yo mistakes, adopté esta porción bíblica. I adopted this Y portion dije, of the ¿sabe book. qué? And I said, ¿Y you know qué what? si yo empiezo a buscar de Dios primero? What if I start to seek his kingdom first? En vez de buscar todas las otras cosas que yo quiero, Instead of seeking for all the other things, y si yo le hago caso a la palabra de Dios que me dice que busque de Dios primero, what if I listen to the word of God que and I si yo seek his busco kingdom first? de Dios primero, That if I seek him first, Él se encargará de todas las cosas que yo he necesito. will take care of the rest of Mi all the things he resultado, mi needs. resultado. The results, Cuando empecé a buscar de Dios when I started seeking y God puse a Dios de número uno, and I placed God te number estoy one, hablando de mí, te estoy hablando de I'm mí. speaking to you about myself. Y cuando empecé a buscar de Dios, And when I started to seek his face, el mismo Señor empezó a darme todo lo que yo quería. and then the Lord started to give Me me all the things I inquietó wanted. con el ministerio. Then he put a burden on Y me un día, about the ministry. sentado viendo a la que está predicando, tomando apuntes, While he was looking at someone that was viene preaching, este pensamiento, pero vean que ella puede ser perfecta para compañera de tu ministerio, de lo que Dios te ha dado. and then he thought, oh, that could be the perfect person for the ministry. Y solamente Dios sabía que esta jovencita me iba a estar traduciendo en estos tiempos. Only God knew I was going to be the one translating for him. Cuando tú le das lo primero y lo mejor al Señor, When you give God the first and the Dios best, te da lo mejor y lo primero de Él para contigo. then he's going to give you the best. Y hoy yo puedo testificar que me dio lo mejor y me dio lo primero. And God can testify that God gave me the first. Entonces lo que te estoy diciendo So what I'm telling you is, no es un cuento. that is not a story. Es que cuando ejecutamos la palabra de Dios en nuestra vida, Is that when we follow trabaja, the word of God in our funciona, life, it sucede, works. It rompe la works. cadena, desata la atadura y It it breaks works. chains. It works. Por eso es That's why. que si ponemos al Señor de número uno, That if we place God number la one, gracia y el favor de nosotros estará corriendo detrás de nosotros por donde quiera His que grace and favor vayamos. follow us for the Porque rest si of yo our empiezo a poner a lives. Dios el número uno en mi trabajo, en mi casa, en mis planes, en mis sueños, la gracia y el favor de Dios van a venir conmigo corriendo atrás de donde quiera que Grace yo and vaya. favor are going to follow me all the days of my life. Porque donde quiera que yo vaya, Everywhere I go, el que va a brillar en mi vida es Dios. it's going to be God. Y cuando tú pones a Dios a brillar en tu vida, en tus planes, en And tus when you sueños, let God shine in your la life, gracia, el favor de God's Dios, la grace victoria, las and bendiciones favor, the victory, the caen blessing sobre tu vida como will nunca fall antes. upon your life like never before. Entonces tú entiendes por qué Dios le dio este mandato a los israelitas. And now you understand why they received this principle.
Las primicias es First un principio de honor, no una transacción. First fruits is a principle of honor, not a No es que tú transaction. le estás dando esto para que te dé esto. No, that's not You're it. not giving God something so He Ese can no give es you el something. corazón que Dios quiere. That is not the heart that El God wants. corazón que Dios quiere es un corazón de honrar lo correcto. The heart that God wants is a heart of honoring what is right. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice: In Proverbs chapter 3 verse 9 honra a says, Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Honra a Jehová con tus bienes Honor the Lord with your wealth, y con las primicias de todos tus frutos. with the first fruits of all your crops. Honra a Jehová con tus bienes Honor the Lord with your wealth, y con las primicias de todos tus frutos. with the first fruits of all your La crops. viuda no tenía mucho, The widow didn't have pero much. de todo lo que tenía, que era un puñadito de comida, She didn't have much, but with the little pero bit she had, entregó todo al Señor. she surrendered it to the Lord. Y la actitud de entregar ese poquito al Señor, And that added to giving her everything she Dios le had. entregó toda una multitud de comida. God provided for her. El jovencito tenía unos peces y unos panes. And the young man in the feeding of the 5,000 had just a few bread Y and los entregó y el Señor and dio fish. miles de peces y miles de panes. he just gave the little bit he had, and they got multiplied and into many. Las primicias es un principio de honor, no es una transacción. The first fruits is a principle of honor, not a transaction. Bring the best to the Lord. Tráele lo mejor al Bring the Señor. first to the Lord. Dale lo Que primero no a se te Dios. llenen los ojos con las bendiciones que Dios te va a dar. Don't let the blessings get to your head. Dios te va a dar muchas bendiciones este God año. is going to give you so many Pero blessings desde this que year. recibe esa bendición, lo primero que tú saques, saca lo primero para Dios, lo mejor para Dios. Give God the first and the best of everything you get. Eso va a garantizar que el resto sea de bendición para tu vida. That's what's going to guarantee that everything else could be a blessing to your life. Éxodo capítulo 23, verso 19 dice: In Exodus chapter 23, las 19, 22. primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Pastor, entendí la primera parte, pero ¿cómo que guise cabrito? I understood the first part, but I didn't get the second part. En los tiempos antiguos, In the ancient times, en las culturas paganas, in the pagan cultures, había un ritual de celebración que ellos llevaban a cabo. there was a ritual. Un ritual de fertilidad. It was a fertility ritual. Era un ritual donde ellos hacían eso como para declarar abundancia. So what they would do, they would cook the young goat to declare abundance. Y ellos celebraban la fertilidad de una manera distorsionada. And they would celebrate fertility in a distorted way. Déjame explicarte algo. Let me explain something. No hay nada que tú hagas, There's nothing you can do ni que yo haga, that I can do que podamos manipular al that Señor. we can manipulate God. A Dios no lo manipulamos. We don't manipulate A God. Dios lo honramos. We honor God. Le obedecemos. We obey Him. En nosotros honrar al Señor When we honor y God obedecerle al Señor, and when we obey Him, detonan bendiciones del cielo para nuestras vidas. there will be blessings upon our life. No es fácil obedecer, It is not easy to obey. no es fácil honrarle. It is not easy to honor. Pero si le obedecemos y le honramos, But when we obey and we honor, vamos a cosechar los frutos que dan la obediencia y que dan en nosotros obedecer we're al going to Señor be able y to honrar al Señor. we're going to be able to reap. Este verso que acabamos de leer: The verse that we just las read. primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Jehová tu Dios. Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord A your la God. casa del Señor. To the house of the Lord Y your después God. dice: no guisarás al cabrito Do not cook a young goat en la leche de su madre. in its mother's milk. En ese tiempo, en los tiempos antiguos, In the ancient times, cogían la leche de la mamá del cabrito so they would take the young goat's mother's milk y zancochaban al cabrito en la leche de su and they mamá. will cook it. They will cook the goat in it. Y con eso ellos celebraban una fertilidad. And they would celebrate the fertility Y ritual abundancia. and abundance. El Señor les dice: And the Lord tells them, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. do not cook a young goat in its mother's milk. La leche está diseñada a dar vida, Milk, it is designed to give life, a nutrir, to nurture, a dar sostenencia. to sustain.
Lo que el Señor le estaba diciendo era, What the Lord was telling no them is, cojan algo que está destinado para dar vida, don't take something that is destined to give life, para dar muerte. to give death. Pastor Carlos, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Pastor, what are you telling Que el me? Señor nos está diciendo, That the Lord is telling us las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. that the first fruits you will bring to the house of the Lord, Y no uses lo que Dios te ha dado para dar vida, and do not use what God has given you to bring para life, traer muerte. to bring death. No uses lo que Dios te ha capacitado para dar vida. Do not use what God Para has given you to causar bring muerte. life, to bring death. Aquí hay gente que tiene el favor y la gracia de Dios en tu boca, en tus labios, que cuando tú hablas la gente escucha. There are people that have God's grace and favor in their mouth that when they speak, people No listen. usa esa habilidad de dar vida Don't use that ability to para give life, promover la muerte. to bring death. Si tú eres un hombre y una mujer de Dios, If you're a man and a woman se of God, supone que tú no estés engañando a nadie. you should not be Se deceiving supone anyone. que tú no estés engañando a la gente con tu palabra de You Dios. should not be deceiving people Se with your supone word. que tú estés edificando, You ayudando, should be levantando, edifying. fortaleciendo. You should be lifting up, encouraging. Si estás haciendo lo opuesto, If you're doing the opposite, cosecharás los frutos de lo que tú you're estás also haciendo. going to reap that. Wow. Cuidado si tú usas lo que Dios te ha dado para dar vida y tú lo estás usando para dar muerte. So be careful not to use what God has given you to bring life for you bringing death. Aquí hay personas que Dios te ha bendecido grandemente. God has blessed you so much. Honra al Señor en tu negocio. Honor God with your business. Honra al Señor en tus decisiones. Honor God with your Honra al decisions. Señor en tus planes. Honor God with your Honra al plans. Señor en tu familia. Honor God in your Honra al family. Señor con tus bienes. Honor God with the Tú no your tenías nada y goods. Dios te ha dado muchísimo. God, you didn't have anything and Que God no has se given you te so vaya la much. cabeza. Don't let it get to your head. Mira, hay muchas compañías. Te voy a dar un ejemplo de una. There's so many companies, and I'm going to give you an example of one. Chick-fil-A. Chick-fil-A. Chick-fil-A, Una compañía cristiana. a Christian company. Los hombres cristianos que desarrollaron el Chick-fil-A The people that developed this decidieron store, que los or this domingos ellos restaurant, no iban a abrir sus tiendas. so they decided that they are not going to open up Porque el on domingo Sundays. iban a honrar al Señor. Because on Sunday they're going to honor God. Todo el mundo dijo, pero están locos. And people said, are you El domingo crazy? es un día que se hace mucho dinero vendiendo comida. That is a day that you can get a lot Pero of cuando tu money. corazón no está en el dinero But when your heart is not in the y tu money, corazón está en honrar al Señor, but your oh, heart my is in God. honoring El God, honrar al Señor siempre será mucho mayor que cualquier otra cosa que tú hagas. honoring God will be greater than anything else that you would do. Ellos decidieron cerrar todas sus tiendas los domingos. So they decided to close all their stores, all Las their restaurants. estadísticas dicen And statistics say, que ellos están haciendo más dinero que aquellos que la abren todos los domingos. and they're making more money than those people that open their restaurants on Pero Sundays. no se trata de dinero. But it's not about Se money. trata de honrar a Dios con lo que Dios te ha entregado y It con los is recursos about que tú honoring tienes. God with the resources that you have. Si ellos le hacen caso a alguien que le dice, mira, están dejando de ganarse esta cantidad de dinero, If they listen cerrando los to domingos. people telling them that this is the money they're going to lose, Pero cuando tú estás claro a quién tú le sirves, but when you are clear who you serve, tu decisión es clara. your decision is clear. Yo no dependo de lo que está aquí alrededor mío, de lo que yo I puedo ver. don't depend on what I can Yo see. dependo de honrar al Rey de Reyes y al Señor de I Señores. depend on the Lord, De the Él God viene of la God. vida, de Él viene la provisión, de Él viene todo. I get en the mi ability ser. that the provision and everything comes from Him. Así que cerramos leyéndote lo que leímos al principio. So we're going to close with what I read at the beginning. Las instrucciones que el Señor le entregó a su The pueblo. instructions that the Lord gave His people. Después de 40 años, After 40 years, entran a este nuevo espacio they que es la go tierra into this prometida. new space, which is the Ahora promised tienen land. que pelear con 31 reyes. Now they have to fight against 31 kings. Las próximas semanas vamos a estar hablando de esas diferentes ciudades And que in the tuvieron que next few conquistar. weeks, we're going to be speaking about Cada them. sociedad Every society. representa un reto que tienen que vencer. There is a challenge they need to overcome. La primera ciudad fue Jericó. The first city was Jericho. Lo que tuvieron que obedecer ahí fue una manera diferente de pelear. And they had to obey a different way of Y fighting. tuvieron que obedecer y pelear como Dios dijo que pelearan. And they had to fight the way God told them Ellos to. estaban acostumbrados a pelear con espada, con piedra, con de todo. They were used to fighting with swords, with el Señor le dijo, slingshots, with "Calladito." rocks, stones. Y el Señor le dijo, calladito van a caminar y le van a And dar la God vuelta. told them to walk around Y quietly. por 6 días queriendo arrancarle la cabeza a los enemigos And for caminaron. 6 days wanting to walk around and do so many Porque things. tenían que aprender a obedecer al Señor. But they had to learn to obey El primer God. día caminaron. The first day they Y walked. yo me imagino esos que estaban inquietos, locos por pelear. Porque estaban And I can acostumbrados a imagine pelear. those that were ready to fight. Locos por pelear. They were ready to Y el fight. Señor le dice, caminen calladitos. And the Lord told them, walk quietly. Me imagino el primer día lo fuerte que fue para I aquellos que could son imagine agresivos. how hard it was that first day.
Pero después me imagino el segundo día como que empezaron a aceptar y entender But I can imagine the second day that they were able to que no understand peleamos como estamos acostumbrados a that we pelear. don't fight the way we're Que used si voy to a fighting. entrar a un nuevo espacio para ser bendecido con lo que Dios tiene para mi vida, That if I'm going to go into a new space and I'm going to be blessed with it, tengo que aceptar cómo es que Dios quiere que lo haga. I need to understand Y how God pelear wants me to como do Dios it. quiere que yo pelee. And fight the way God wants me Yo to no fight. estaba acostumbrado a darle la primicia al Señor, ni los diezmos al Señor, ni ofrendas, ni mi tiempo, ni nada. I No wasn't estaba used to giving the acostumbrado. first fruits. Y quizás esa sea tu experiencia. And maybe that's your Pero experience. te garantizo que desde que tú empiezas a poner a Dios de número uno But I can guarantee that when you place y God first empieces a honrar al Señor con todos tus bienes, and you start honoring con God with todos tus all, recursos, with all your con todo resources, tu tiempo, with all your time, empezará a cosechar las you will bendiciones be que able to vienen reap the directamente del cielo para con tu blessings that are vida. coming directly from heaven to your life. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Take some of the first fruits of all that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you, and put them in a basket. Then go to the place the Lord your God will choose as a dwelling for his name. Wow. Wow. Esto es duro This is hard. porque me está confrontando a mí It is directamente confronting me. de yo analizar cuáles son mis bienes For me to analyze what are my goods. y de los frutos que yo saque, And from the fruits that I take out, yo tomar la primicia. I have to take the first fruits. Cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, When you have entered the land the Lord your God is giving you as an inheritance and have taken possession of it and settled in it, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos, de todos los frutos, de take todos some of the first fruits of all que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you. ¿Quién le dio la tierra? Who gave them the Jehová. land? The Lord. ¿Y quién te da a ti todo tu sostener? Who Todo lo que tú gives tienes. you everything you Jehová. have? ¿Y tú The crees Lord. que esa promoción que te dieron fue por la cara linda que tú tienes? And you thought that promotion is because of your pretty face? Can I testify? Te puedo testificar. Cuando empezamos esta iglesia, When we started the church, ustedes saben que yo soy maestro de ciencia en high school, ¿verdad? you know that I am a science teacher in high school. Un viernes para mí era dar 6 clases On a Friday, I would teach 6 classes at school, y después llegar a la iglesia casi sin voz y dar otra clase en la iglesia. and I would get to church and teach another Cuando class. empezamos no teníamos muchos maestros, teníamos unos At the cuantos beginning, we maestros. didn't have that many Ahora usted teachers. llega aquí un viernes y todos los salones están llenos de todos los diferentes maestros. Gloria Now a you Dios. get to the classroom and you see many teachers Ese in every class. crecimiento lo hace el Señor. Yo me That gozo. growth, that is the Lord that's El giving it. viernes yo estaba de salón en salón, mira a todo el mundo dando clases. And I'm like, yes, yes. And this Friday, I was going to the different classroom, different teachers Jovencitos, teaching. mujeres, hombres, todos dando clases. Everybody teaching. Pero al principio no fue así. But at the beginning, wasn't like that. Y un viernes en la noche yo perdía mi voz. And on Friday night, I didn't Y have me any more tocaba voice. predicar el domingo. And I had to preach on Y Sunday. el domingo predicaba y a veces en la prédica se me iba la voz. And in the middle of the preaching, I would lose my Y el voice. lunes llegaba al trabajo. And on Monday, I would get to school and I didn't have a voice. Duré un año así. It was a year like that. No fue fácil. It wasn't easy. El segundo año Second year. me mandan a buscar el principal y el asistente, un grupo de gente. So the principal, the assistant principal, they called me in. Me corralaron y me dijeron, tú tienes que tomar esta posición. And they told me, you have to take this position. Y yo le dije que me gusta enseñar, me gusta estar con los jóvenes. No, no, pero I like teaching. no entendía lo que Dios estaba haciendo. I didn't understand what God was doing. La misericordia de Dios me permitió tener una posición God allowed me to have a position donde no tenía que estar dando clases 6 veces al where día. I didn't have to teach 6 times a day. Eso me ayudó a cuidar la voz. And that helped me to take care of my Para voice. yo poder venir aquí a dar una clase un viernes So I could be able to come y here dar on la a clase Sunday un domingo and to be able to y preach darle and gloria al teach Señor. ¿Me and está give God the entendiendo? ¿Me está glory. entendiendo? Yo no busqué esa promoción, I did not ask for that promotion. pero cuando empecé a honrar al Señor, When I started to honor God, me acuerdo una de las primeras células que tuvimos en mi casa cuando empezamos la iglesia. I remember one of the first cell groups that we started Invitábamos a at los vecinos home. We would invite the y neighbors siempre lo esperábamos con jugo, con diferentes cosas de comer y cosas que hacíamos copia y todo eso. and we would have different food and different appetizers. Y un día, una de las visitas que estaba ahí, And one of the visitors that was there, que eran Doris y Limber, y Limber me pregunta, and Doris Limbers were there, una pregunta, and they asked, ¿y cómo ustedes pagan por todas estas cosas que ustedes how do siempre you guardan y pay hacen for y todo? everything?
Y ahí yo le dije, es que nosotros sacamos de la bendición que Dios nos da de nuestro salario y diezmamos. Y con ese dinero de diezmar es que usamos para hacer todo esto para la iglesia. And he told them that with the tithe that we give to the Lord, that's how we were able to buy those things. Nunca nos ha faltado nada. We have never lacked Y anything. Dios siempre nos ha bendecido. And God has increíblemente. always blessed us. Si tú honras al Señor con lo que Dios te da, If you honor God with everything He la gives you, gracia y el favor de Dios está God's sobre tu vida. grace and favor will be En upon tus you. finanzas, In your en finances, tus emociones, in your en emotions, tu espiritualidad, in your en spirituality, tu familia, in your family, en tus hijos. in your children. Yo no solamente te estoy hablando de finanzas, te estoy hablando de todo lo que Dios te da. I am not Honra speaking al about Señor finance, con I'm todo lo speaking que Dios about te da. everything that God gives me. Entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que Dios te da. Take some of the first fruits of all that you produce. Acostúmbrate que cuando Dios te bendice, saca primero lo del Señor y después tú sigues para adelante. Make sure that when God blesses you, you take the first for God and then you do De the ahí rest. es que se le da comida a los desamparados los jueves aquí. And that's how we are able to feed the De ahí es homeless. que se le da desayuno, se le da almuerzo, se le da café, se le da un abrazo, se le da cariño. And that's how they get different foods and that they give De the ahí hugs es and love. que And, cuando tus hijos van a coger la clase y tienen una libretita y tienen lapicero, de ahí es que se saca para bendecir a ellos. and that's where we get to be able to bless the children so they can have the materials Cuando they los need. jóvenes van a su clase, que reciben información y reciben todo, de ahí es que se saca. So when they go, the youth go to their class, that's where they get the materials from. Usted ve que no está caliente aquí. You see that it is De not ahí es que hot, se saca para que estemos cómodos adorando al Señor. and that's where we get it to be able to worship God comfortably. Wow. So, mi aportación es de bendición a todo alrededor mío, a todo, a todo. So what I give to the Lord, it is a blessing to everything around me. De todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y le pondrás una canasta e irás. ¿A dónde vas a ir? Al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Take some of the first fruits of all that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you and put them in a basket. Then go to the place the Lord your God will choose as a dwelling for his name. ¿A dónde lo mandó a que lo llevara? Where was he supposed to take it to? Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días. And say to the priest in office at the time, Y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. I declare today to the Lord your God that I have come to the land the Lord swore to our ancestors to give us. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. The priest shall take the basket from your hands and set it down in front of the altar of the Lord your God. Nuestra responsabilidad con nuestros diezmos y nuestras primicias Our responsibility with a tithe and first no es fruits decidir qué yo voy a hacer con ellas. is not to decide what I'm going to do with it. Es honrar al Señor con mis diezmos y It con mis is primicias honor God with y my mis tithe ofrendas and first fruits and my y offerings traerlo a la casa del Señor. and bring it to the Y house de of the aquí se Lord. bendice a todo el pueblo And from here we bless the y todo people lo que se lleva a cabo. and everything that is done. Wow. Por eso es que la Biblia dice And que that's why the en el libro Bible de says Hechos, in the book of que habla Acts de la historia de la iglesia, that speaks about the story que of la the gente era church. bendecida y próspera. People were Y blessed había gente tan locas and people so y crazy bendecidas that they were so que blessed vendían sus propiedades that they will sell their y la properties traían para bendecir a otros. and they will bring it to bless Ellos others. bendecían por un lado They will bless y Dios bendecía por otro lado. and then God bless on the Ellos other side. bendecían por un lado They will bless on y this Dios side bendecía por un and lado. God will bless on the other Si Dios side. permite que tú veas una necesidad, If God allows you to si see tú a ves need, una familia que no tiene comida y que tiene hambre, no esperes, hazle una compra y bendícelo para que tú veas lo if que you see a sucede. family that doesn't have, just bless them. Si hay alguien que necesita una palabra de guianza, de dirección, ¿para qué esperar si tú mismo se la puedes dar en ese momento? If you see someone that needs a word of encouragement, why wait? Just give it to them. ¿Por qué esperar para suplir una necesidad que Dios te ha permitido Why que tú veas? wait to supply a need that God allowed you to see? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Y aquí nos lleva a la otra parte. Then you shall declare before the Lord your God, Sacar tus diezmos y ofrendas y tus primicias. bring your tithe and offerings and Traérselo a la your casa del first Señor. fruits. Bring it to the house of Honrar the al Lord. Señor con todo lo Honor que te ha God dado. with it. Pero en el proceso de tu honrar, explicar por qué tú lo estás haciendo. But as you do it, you need to understand why you're doing it.
Él empieza a hablar de todo lo que pasó a ese pueblo. He started to speak about everything they went through Él empieza a hablarle de cómo eran esclavos allá and how there were slaves back y there cómo Dios los sacó. and how God took them out. Por eso el versículo 5 dice: And that's why verse 5 entonces says, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de parecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. my father was a wandering Aramean, and he went down into Egypt with a few people that lived there and became a great nation, powerful and numerous. Y mira lo que le dice: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. But the Egyptians mistreated us and made us suffer, subjecting us to harsh labor. Él no solamente está honrando al Señor con sus bienes, So he's not just honoring God with his sino que está honrando al Señor con goods, su historia, but now he's honoring God with his diciendo de story, donde Dios los sacó telling them where y God took diciendo him lo out que of, ellos experimentaron. and telling them what they went through. Y después explicándole que, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestro Padre, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors, and the Lord heard our voice and saw our misery, toil, and oppression. ¿Cuál es tu historia? What is your story? ¿De dónde te sacó el Señor? Where did God take you out of? Hoy tú andas en un carro, Today you're in pero a tú car, no siempre estuviste en un but carro. you didn't have a car all the time. Quizás fue una bicicleta, Maybe you had a bike, quizás fue un patine, maybe skates, o quizás fue caminando, maybe walking, o quizás fue un burro que lo aceleraba a or zapado. maybe a donkey. Pero hoy tú manejas un carro. But now you drive a car. Hoy tú vives en una casa. Now you live in a house. Mira tu ropa. Look at the clothes you have. ¿Cuál es tu historia? What is your story? ¿De dónde te sacó el Señor? Where did God take you ¿Y out of? cómo yo no bendecir con todas las bendiciones que Dios me ha How dado? am I not going to bless with all the blessings I have received? ¿Por qué apegarme a algo que cuando yo me vaya, mire, nos pegamos a veces cuando yo me vaya, cuando usted se vaya, se queda todo? When you hold on to something that is going to stay here. Cierro diciéndote. I'm going to close by El otro saying, día fui con unos amigos y unos hermanos que amamos muchísimo. I went with some brothers and sisters. Fuimos a ver un lugar We went to see que a ellos place compraron, ¿verdad? that they bought. En el lugar In that había un place, trailer, there was a trailer in that place, como una casa móvil. a mobile home. Entramos en la casa móvil We went into the mobile home, y cuando empezamos a ver aquello que ya se había vendido, que ya le pertenecía a ellos, and we saw this place that was already sold. estaba llena It was filled. de todas las cosas de las personas que vivían ahí antes. It was filled with the items and the objects that the other person La persona had. que vivía ahí Furniture. antes se murió. The person that lived there died already. Los nietos So the grandkids, vendieron todo así como estaba. they sold everything with everything in it. Nosotros empezamos a ver fotos, We saw pictures, libros, books, hasta cuestión de pescar. fishing rods, Y lo que empezamos a hablar fue, wow, and we started to think, ¿cuánto le tocó a esta gente colectar todas estas cosas? how long did it take them to be able to Y collect el all these valor que things? tenían todas And estas the cosas. value that all these things had. Y hoy sus nietos, que ahora lo heredan, And now their grandkids that inherit that, ni lo guardan ni lo cuidan. they didn't even take care of Y lo it. venden como que eso no es nada. And they sold it with everything in it like it wasn't anything. Vi una vitrina llena de muchas tacitas. I saw many cups Y eso and me- mugs. Y eso me acordó a la costumbre de muchos de nosotros. And it reminded me of something Que that in the, compramos from the cosas buenas y nada más las tenemos detrás de la vitrina para that que se vea sometimes bonito. we have so many beautiful things just hanging there En vez de disfrutarlo, instead of enjoying it, en vez de beberse un cafecito en esa tacita. instead of drinking coffee in that little cup. Do you understand what I'm trying to tell you? ¿De qué te sirve trabajar tu vida entera para ahorrar y guardar cosas que al final se quedan y nadie las va a apreciar más What que will tú? be the point to just work so hard and have so many things and no one is going to Por appreciate eso it el Señor later? nos dice que lo honremos con nuestras primicias. And that's why we need to honor Him Bring with the our first best to fruits. God. Dale lo mejor al Cuando Señor. yo te hablo de primicias, When I speak to you no about te estoy first hablando de fruits, finanzas I'm not solamente. just speaking to you about Te estoy finances. hablando de tu tiempo, I'm speaking to you about your de time, tus recursos, about your de resources, tus habilidades, of your de lo que abilities, tú sabes hacer. what you know how to Que si do. tú eres mecánico If you're a y mechanic, tú ves una madre soltera que se le dañó el and carro, if you see a single o un woman padre soltero que se le dañó el carro, or a single o father, una familia en necesidad que se or le dañó el a carro, family that needs help with their car, nadie tiene que bajar del cielo y decirte ayúdalo y bendícelo con lo nobody que tú has to come sabes from hacer. heaven to tell you to help them with what you know how to do. ¿Me están entendiendo? You're understanding me. Con eso dicho, So with that said, vamos a entregar nuestros diezmos, ofrendas y primicias. so today we're going to give our offerings, our tithe, and our first La semana fruits. pasada usted se le entregó un papelito. Last week you received a little paper. A usted se le entregó un papelito. There was a paper that was given to you. Y en ese papelito And in usted that puso paper, su primicia y usted puso
una promesa para otros. And there was a paper that you received for the pledge of first fruit. La promesa que usted hace no es a nosotros, es al Señor. That pledge, it is not to us, it is to God. Esa promesa que usted hace es al Señor que usted la hace. That promise that you give, it is to Si pueden God. los ujieres, si pueden esperar, por favor. If the ushers can Okay. wait, Yes. Yo quiero que todos miren para acá, por favor. Everybody look this way. Todos.